Quiero invitarte a que cierres tus ojos nuevamente. Vamos a orar, vamos a pedir la guía de Dios para este tiempo. Dios, estamos agradecidos. Como recién cantábamos, es por la sangre derramada de Cristo en la cruz. Solamente por los méritos de Cristo Jesús, que podemos venir en este momento delante de tu trono de gracia, reconociendo la necesidad de nuestros corazones, reconociendo la necesidad de nuestras almas y reconociendo la necesidad de nuestra iglesia de escuchar tu voz, de ser transformados por la voz que habló en el pasado, habla en el presente. Esa voz que en este momento queremos escuchar es la voz que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Dios, te ruego que en el poder de tu Espíritu y por medio de tu palabra, Señor, tú hables a nuestros corazones de tal manera que nos sea imposible salir de este lugar de la misma manera en la que entramos. Espíritu Santo, venimos en esta mañana rendidos, reconociendo que solamente tú puedes hacer eso. Por eso pedimos, Dios, que hables. Háblanos en esta mañana, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, abre tu Biblia en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Ya estamos llegando al final, casi al final de este libro. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos desde el comienzo del año. Y ha sido un viaje impresionante. Ha sido una oportunidad de poder estar a lo largo de este libro que nos cuenta el relato del comienzo de la iglesia que llamamos la iglesia primitiva. Y no es la iglesia primitiva porque era la iglesia en el tiempo de los cavernícolas, sino es porque es la primera iglesia, es el fundamento. Es la iglesia de Jesucristo que comenzó a través de la enseñanza de los apóstoles, pero que después continuó a lo largo de generaciones transmitiendo las verdades acerca de Jesucristo y del reino de Dios, el reino de los cielos en la tierra. Pero algo que es importante que entendamos es que durante muchos años la iglesia permaneció fiel a las enseñanzas de Jesucristo, pero a partir del tercer o cuarto siglo, de repente algunas cosas acerca de la iglesia comenzaron a cambiar. Y tal vez por querer institucionalizar o por querer regularizar ciertas prácticas dentro de la iglesia, hubieron ciertas cosas que empezaron a tal vez establecerse como absolutas, como rituales, como religiosas. Y hay ciertas esencias acerca de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, que se han perdido. Y nuestro deseo al estar estudiando el libro de los Hechos es querer volver a esa esencia, querer volver a que los apóstoles experimentaron a través del mover del Espíritu de Dios, a través de la predicación del Evangelio, a través de personas apasionadas por extender el reino de Dios. Y hoy vamos a ver a través del discipulado, a través de el llamado que Jesús nos ha hecho a todos nosotros de hacer discípulos. Y creo que cuando leemos Mateo capítulo 28 y leemos acerca de que hemos sido llamados a ir y a ser discípulos, bautizándolos de todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a veces ese término discípulo puede llegar a sonar como algo muy ajeno, algo muy extraño a nosotros. Pero quiero que entendamos este concepto, porque discipulado es algo a lo cual tú y yo hemos sido llamados. Discipulado no es una opción. Discipulado no solamente es algo que los líderes de la iglesia hacen con los miembros de la iglesia, o que los pastores o los pastores de iglesia en casa. El discipulado es un llamado para todos los creyentes, y el discipulado es algo a lo cual tú y yo somos invitados hoy a poder ser parte. Como iglesia, dentro de las iglesias en casa, decimos que nuestras iglesias en casa son comunidades de discipulado, donde podemos crecer y podemos animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros a crecer en el conocimiento de Jesucristo, pero también a alinear nuestras acciones a esas enseñanzas que vamos recibiendo de Jesucristo. Entonces vamos a darnos cuenta cómo el apóstol Pablo en este pasaje llevaba a cabo el discipulado, y me gustaría que tomemos algunos principios para que nosotros también podamos poner en práctica, porque como iglesia queremos que todos estemos involucrados de una u otra manera en el discipulado. Y quiero que escuchen lo siguiente: todos tenemos que estar o siendo discipulados o discipulando a otros.
Como hijos de Dios y como creyentes de Jesucristo, no existe un término medio, un punto en medio en el cual dices, no, por una temporada me voy a tomar un break acerca de ser discípulos. Creo que durante toda mi vida me he dedicado a invertir en la vida de otros y creo que por un tiempo necesito tomarme un descanso del gran llamamiento, del llamamiento de Cristo para mí. Entonces quiero que veamos esto y veamos la premura, la importancia de poder estar llevando a cabo esto en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Dice Hechos capítulo 20, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Y pasó allí 3 meses y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Y lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas y nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura. Y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas y allí nos quedamos 7 días. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que vencido por el sueño se cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo: no se alarmen porque está vivo. Volviendo arriba después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. Y al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Y este es uno de los pasajes que más animan a los predicadores cuando de repente vemos que las personas se duermen mientras predicamos. Si al apóstol Pablo se le dormían en medio de la predicación, creo que todos podemos otorgarnos un poco de gracia cuando alguien se duerme en la predicación. Pero algo que es impresionante acerca de este pasaje es darnos cuenta el corazón que tenía el apóstol Pablo para invertir en las vidas de otros. El apóstol Pablo tenía bien claro que si él quería tener un impacto para el reino y para la extensión del reino de Dios, no era suficiente con los años de vida que él invirtiese sobre esta tierra predicando el evangelio. Él sabía que tal vez él podía llegar a 70, 80, 90, 100 años predicando la palabra, predicando el evangelio, pero él sabía que él necesitaba invertir en la siguiente generación de creyentes. Segunda, tercera generación, personas que escucharan, recibieran la enseñanza que él tenía de la palabra de Dios, porque Pablo era una persona que era un erudito en la palabra. Él había estudiado a los pies de los maestros tal vez más prominentes en ese tiempo en Israel, y él había aún tenido un encuentro personal con Jesucristo, había escuchado lo que los apóstoles enseñaban y él predicaba con autoridad la palabra de Dios, pero él sabía que él necesitaba invertir en la vida de otros. Y creo que tú y yo necesitamos darnos cuenta de la importancia del conocimiento y la información que nos ha sido confiada. Porque si tú y yo hemos recibido el evangelio, si tú y yo hemos recibido la enseñanza de la palabra, si tú y yo hemos tal vez estado sentados en una iglesia o siendo parte de un ministerio durante años, durante nuestra infancia, durante nuestra juventud o nuestros años como adultos, tenemos la responsabilidad ahora de poder estar transmitiendo esas verdades a otros para que entonces ahora otros puedan llevar la antorcha y otros puedan continuar extendiendo el reino de Dios. Entonces, si pudiéramos definir la palabra discipulado a la luz de lo que vemos en este pasaje, me gustaría que la definamos de esta manera. El discipulado significa invertir profundamente en las personas a través de la exhortación, la presencia, la palabra de Dios, haciendo vida juntos, apuntándoles al poder transformador de Jesucristo. Quiero repetirlo. El discipulado significa invertir profundamente en las personas
a través de la exhortación, la presencia, la palabra de Dios, haciendo vida juntos y apuntándoles al poder transformador de Jesucristo. Y mira lo que vemos, lo primero que vemos en este pasaje, en los versículos 1 al 3, es como el discipulado requiere de presencia. Presencia. Tú no puedes hacer discípulos vía remota. Para poder hacer discípulos, algo que vamos a ver aquí con el apóstol Pablo es que el apóstol Pablo sabía que él tenía que pasar tiempo con la gente. En estos primeros 3 versículos vemos cómo Pablo no solamente enseñaba desde una plataforma, sino que Pablo pasaba tiempo con los discípulos. Pablo pasaba tiempo con la gente dentro de la iglesia. Y en ese tiempo la iglesia no era una iglesia como lo que nosotros conocemos, el edificio, la institución, el púlpito, los domingos en la mañana. Cuando dice aquí la palabra que se reunían el primer día de la semana, ellos se reunían en casas y se reunían alrededor de una mesa. Y vamos a hablar de eso en un momento. Pero el apóstol Pablo sabía que si él quería invertir en la vida de personas, él necesitaba estar presente en todos los momentos posibles en sus vidas. En este capítulo 20, en el versículo 2, nos dice que él había pasado 3 meses exhortándolos. Y después, versículo 3 dice, pasó allí 3 meses. Y después en el versículo 6 nos dice que estuvo en otra ciudad 7 días. Y el apóstol Pablo sabía, él no sabía cuánto tiempo iba a estar en cada ciudad. A lo largo de los hechos hemos estado viendo cómo en algunos lugares él estaba una noche, en otros lugares 7 días, 3 meses. Lo más que estuvo el apóstol Pablo en una ciudad fueron aproximadamente 2 años y medio. Pero el tiempo en el cual él estaba en una ciudad, él sabía que su responsabilidad no era ser una celebridad dentro de la ciudad, sino ser una persona que era alguien que estaba con los demás invirtiendo en sus vidas. Si nosotros queremos hacer discípulos de Cristo, si nosotros queremos ser discípulos de Cristo, que hacen discípulos de Cristo, ser seguidores de Cristo, que enseñan a otros a seguir a Cristo, necesitamos invertir tiempo en la vida de personas. Y necesitamos invertir nuestra presencia en la vida de personas. Porque no es tan poderoso lo que tú enseñas acerca de Jesús que la forma en la cual tú vives como Jesús vivió. Y la gente no va a conocer y no va a ver a Cristo en nuestras vidas si nosotros no estamos en lo cotidiano, en la vida diaria, mostrando cómo viviría Cristo hoy en el 2025. Cómo Cristo enfrentaría la crisis social, política que hoy estamos viviendo en el país. Cómo Cristo viviría en medio de las tensiones que hoy estamos viviendo en este país. Cómo Cristo de repente viviría con una cosmovisión y con una perspectiva eterna y del reino sobre esta tierra. Pero para eso necesitamos estar en persona. Necesitamos invertir a través de nuestra presencia en la vida de otros. Y vemos que aquí el escritor Lucas utiliza una palabra en el versículo 1 cuando dice que después de que cesó el alboroto, porque lo que sucedió en el capítulo 19 fue que en Éfeso se levantó una turba que querían matar a Pablo porque Pablo les había tirado abajo el negocio. Todos los magos, toda la gente que estaba en ese lugar, que practicaba la hechicería y personas que se dedicaban a la idolatría de otros dioses, habían quemado sus libros de brujería, habían quemado sus estatuas, estaban cerrando sus negocios, y para muchos esto implicó una pérdida económica grandísima. Y entonces en medio de todo eso dice que después de que cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y fíjate lo que hizo el apóstol Pablo. Lo último que hizo el apóstol Pablo no fue salir corriendo a causa de la persecución. Lo que hizo el apóstol Pablo fue pasar tiempo con sus discípulos. Y dice que los exhortó. Y esta palabra exhortar tiene 2 implicaciones. Tiene una implicación de animar cuando alguien de repente necesita ser animado y está bajoneado a causa de las cosas que está viviendo. Y tal vez él les recordó acerca de su esperanza eterna y cómo Jesús les había dicho a los discípulos de que bienaventurados si los persiguen, bienaventurados si los rechazan. Y él les recordó, los animó. Pero también esta palabra exhortación tiene que ver con una corrección y con un empujar a las demás personas a tomar decisiones y a la acción. Y el apóstol Pablo tal vez les llevó a ver la perspectiva de que la razón por la cual ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo oprimidos, estaban siendo rechazados, era a causa de que ellos estaban viviendo y experimentando el evangelio en sus vidas. Y entonces el apóstol Pablo los exhorta, no abandonó Éfeso en silencio, reunió a los discípulos, los animó antes de partir.
Y yo me imagino tal vez en ese momento el corazón del apóstol Pablo a causa de la oposición de toda una ciudad. Tal vez cualquier otro, tal vez yo mismo, ante la oposición y el rechazo, tal vez habría dicho, no quieren escuchar, me voy. Pero el apóstol Pablo decidió invertir en aquellos que sí querían escuchar y que necesitaban ser discipulados. Y tal vez la pregunta para nosotros a la luz de esto tendría que ser, ¿quién necesita que tú inviertas tiempo en su vida y que lo alientes a permanecer y a perseverar en su caminar como creyente en Cristo? El apóstol Pablo sabía que Dios lo había confiado de personas que necesitaban ser animadas, exhortadas, enseñadas a través de la palabra. Y es impresionante cuando leemos acerca de la iglesia primitiva, de estas iglesias en cada una de estas ciudades que el apóstol Pablo visitaba y a las cuales él enseñaba, y después les escribe cartas. Como él les decía, hey, los ancianos pasen tiempo con los jóvenes, los que son maduros espirituales pasen tiempo con los que son maduros espirituales, mujeres adultas pasen tiempo con las jovencitas, enséñenles a vivir en el temor de Dios. Presencia en persona, en relaciones, a través de relaciones. Porque el verdadero discipulado se basa en el aliento constante. No es solamente decir las cosas una vez y si la persona no responde, si la persona no hace lo que tú le dices, entonces abandono el barco. Con el apóstol Pablo vemos un claro ejemplo de alguien que estuvo dispuesto a ser persistente, personal, persistente y estar ahí en la vida de las personas. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que replicar y aplicar a nuestras vidas. ¿Por qué? Entendiendo algo. Cristo fue personal y fue perseverante cuando Él buscó tener una relación contigo y cuando Él buscó que tú pudieras tener un encuentro personal con Él. Esto no es solamente una enseñanza donde nosotros tenemos que tomar el ejemplo del apóstol Pablo y pensar, oh claro, como el apóstol Pablo lo hizo, lo tengo que hacer yo. No, quiero que veas más allá. Si hubo alguien que fue paciente con el apóstol Pablo, fue Cristo. Si hubo alguien que aún a pesar de la dureza del conocimiento intelectual y del corazón del apóstol Pablo, que fue paciente y que fue personal, porque Cristo en persona se encontró con Pablo camino a Damasco. Y en su paciencia y en su persistencia, Cristo en su encuentro personal con Pablo consigue que el corazón de Pablo, endurecido a causa de su religiosidad y de su idolatría, ahora fuera cautivado por el evangelio y la verdad de Jesucristo. Sabes, hay personas a nuestro alrededor que tal vez necesitan ver eso en nuestras vidas. Necesitan ver creyentes que están dispuestos a pacientemente pasar tiempo en persona para entonces poder estar enseñándoles las verdades acerca de Dios, exhortarlos a través de las verdades de Dios, animarlos a través de las verdades de Dios. Y Pablo, después de pasar este tiempo en Macedonia, 3 meses completos en Grecia, él invirtió profundamente en cada una de estas personas, entendiendo que aún a pesar de la oposición, la semilla que él estaba sembrando en el corazón de cada uno de ellos iba a traer fruto a su tiempo. Porque tu responsabilidad y mi responsabilidad es sembrar la semilla del evangelio. Pero ¿quién es el que da el fruto? Es Dios. Es Dios. Tú y yo no somos responsables de cambiar el corazón de nadie. Es Dios por medio del poder de su Espíritu y la palabra de Dios que tiene el poder para cambiar los corazones. Y quiero darte esta palabra y quiero que no solamente la veas desde una perspectiva ministerial. Aquí hay padres, hay madres que su responsabilidad es discipular a sus hijos en sus hogares. Poder estar invirtiendo con su persona y de manera presente, ser padres presentes en sus hogares, pacientemente, persistentemente, ayudarle a sus hijos a ver el poder que tiene la palabra de Dios y cómo el evangelio puede transformar sus vidas. Si te has vencido, si te has rendido de lo que tal vez el evangelio puede hacer en la vida de tus hijos, porque dices, yo ya le dije una vez y le dije otra vez y le dije cuántas veces, recuerda cuántas veces Cristo ha sido paciente contigo y vuelve a hacerlo. Y confía en que el fruto, el poder de transformación está en el Espíritu Santo obrando en nosotros y a través de nosotros. Y debemos de priorizar pasar tiempo con gente más allá de nuestra comodidad y nuestra conveniencia. Porque hay una realidad: invertir en las vidas de otros muchas veces va a ser incómodo.
Va a implicar que tienes que abrir las puertas de tu casa para que otros vengan a tu casa y conozcan tu desorden. Va a implicar que otros vengan a tu casa y tal vez vean la realidad y la dinámica que tienes de tus hijos. Tal vez mamá dices, no, es que si yo invito a gente a mi casa, la gente no va a querer volver. Cuando conozcan mi caos, cuando conozcan cómo mis hijos están todo el tiempo trepando y saltando y gritando y haciendo, no van a querer volver. Escúchame, es en lo cotidiano en donde las personas necesitan conocer cómo nosotros vivimos de acuerdo a los principios que aprendemos de la palabra de Dios. Porque la gran mayoría de las veces que vamos a ver al apóstol Pablo enseñando o al mismo Jesucristo enseñando, generalmente estaban alrededor de una mesa. Estaban en lo cotidiano. Dice la Biblia que estaban reunidos. En estos primeros versículos dice que estaban reunidos, iban a partir el pan. Cuando acá ellos celebraban la Santa Cena o celebraban la comunión, no era una Santa Cena como nosotros tal vez la recordamos o la practicamos muchas veces el primer domingo del mes, donde repartimos los elementos. Era, vamos a juntarnos a cenar y cuando partamos el pan, vamos a recordar que el cuerpo de Jesucristo fue partido, y cuando tomamos el vino, vamos a recordar que la sangre de Jesucristo fue derramada por nosotros, y después de eso vamos a hablar acerca de las cosas que hemos aprendido a través de la palabra de Dios. Es en lo cotidiano, es en el día a día, es en compartir nuestras vidas, es en invitarnos a comer los unos a los otros. Anuncio público. No sé, piénsalo. ¿Sabes algo que es hermoso? Es ahora que estamos plantando esta iglesia, hay ciertas cosas que de repente no son comunes y necesitamos empezar a hacerlas comunes. Y al principio tal vez era algo muy común que una o dos personas estuvieran invitando a todos a sus casas, porque era como que vamos a ser intencionales en hacer discípulos y en enseñar una nueva cultura. Pero ¿sabes algo que me encanta hoy? Escuchar cómo hay algunos que ya ahora están abriendo sus puertas, están invitando a otros, y de repente escucho acerca de que 20 personas fueron a casa de fulano de tal a tener una comidita, y que disfrutaron un tiempo increíble, y las conversaciones que tuvieron en ese momento, en ese lugar, conversaciones que edifican el alma, conversaciones que nos hacen más como discípulos de Jesucristo. El discipulado requiere de estar en persona y de pasar tiempo unos con otros. El discipulado requiere de presencia. Pero fíjate después lo que dice versículos 4 al 6. El discipulado requiere de personas. No discipulamos en el vacío, invertimos en personas. Estamos invirtiendo en, hoy mamá, papá, estás invirtiendo en niños que el día de mañana no sabes hasta dónde van a llegar. El otro día que escuchábamos en el testimonio de don Nicolás los 100 años de su vida, y escuchábamos el testimonio de cómo él invirtió en la vida de sus hijos, y cómo ahora los hijos de sus hijos están involucrados en ministerios, están involucrados liderando ministerios, y es lo mismo que vemos aquí en este pasaje. Mira lo que sucedió. Versículos 4 al 6. Dice que lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe, Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Y tal vez algunos de estos nombres no te suenan muy familiares, así que te quiero dar un poquito una reseña acerca de quiénes eran estos hombres. Algunos no los vamos a encontrar referidos en ningún otro pasaje, pero creo que eso también tiene relevancia. Sópater de Berea probablemente es el mismo Sosípater del cual leemos en Romanos 16:21, llamado pariente de Pablo, posiblemente un compatriota judío. Probablemente, porque dice que es de Berea, fue uno de los creyentes que en Hechos capítulo 17 versículo 11 dice que cuando escucharon la predicación del apóstol Pablo, volvieron a las escrituras para ver si lo que Pablo les estaba predicando de la palabra, y después de darse cuenta que sí era lo que él les estaba predicando de la palabra, decidió acompañar al apóstol Pablo. Tal vez de él no vamos a escuchar cosas que hizo como apóstol, como discípulo, como plantador de iglesias, pero él se convirtió en un fiel colaborador de Pablo, formando parte del círculo de confianza cuando Pablo envía después de regreso una ofrenda gentil a la iglesia en Jerusalén. Después tenemos a Aristarco de Tesalónica, mencionado por primera vez en Hechos capítulo 19 versículo 29, quien fue apresado por el motín en Éfeso con Pablo. Más tarde él viajó con Pablo a Roma como compañero de prisión, lo vemos en Hechos 27:2, y después Pablo lo llama compañero de prisión en Colosenses capítulo 4 versículo 10 y colaborador del ministerio en Filemón 24. Él fue un compañero valiente del apóstol Pablo que arriesgó su vida por el evangelio. Después tenemos a Segundo de Tesalónica.
Solamente se menciona como secundus, que significa el segundo, y sugiere que puede haber sido un liberto de origen humilde. Aunque desconocido, representa cómo Pablo estuvo dispuesto a discipular a aquellos que tenían todo el potencial de causar un gran impacto para el reino, como estuvo dispuesto también a discipular a aquellos que tal vez necesitaban solamente de escuchar la palabra de Dios y ser discipulados como Cristo. Gallo de Derbe, posiblemente uno de los convertos de Pablo en Hechos capítulo 14, versículos 20 al 21, se convirtió en otro compañero de viaje y testigo fiel del ministerio del apóstol Pablo. Timoteo, el discípulo más famoso de Pablo, se convirtió en su primer viaje misionero en Hechos capítulo 16, versículos 1 al 3. El hijo espiritual más cercano de Pablo, pero también alguien que coescribió varias cartas con Pablo: 2 Corintios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses y Filemón. Y no solo eso, sino que se le confió la dirección de la iglesia en Éfeso. Él fue quien Pablo después llamó para quedarse liderando el ministerio en Éfeso. Fue un pastor, plantador de iglesias, uno de los autores o coautor del Nuevo Testamento junto con Pablo. Tíquico, de Asia, fue un mensajero de confianza de Pablo que entregó cartas a Éfeso y Colosas. En Efesios 6:21 y en Colosenses 4:7 vemos acerca de Tíquico, mencionado nuevamente en Tito 3:12 y en 2 Timoteo 4:12 como un colaborador confiable. Ese es uno de los adjetivos que el apóstol Pablo usaba acerca de estos hombres. Hombres que el apóstol Pablo estuvo dispuesto a invertir su vida en ellos, pero personas que después tuvieron un impacto en el reino de los cielos. Trófimo de Asia, de Éfeso, era uno de los compañeros de Pablo en Jerusalén, acusado erróneamente de profanar el templo, lo que provocó el arresto de Pablo. Después mencionado de nuevo en 2 Timoteo 4:20. Pablo lo dejó enfermo en Mileto, pero fue un compañero fiel incluso en peligro, y su presencia testifica de cómo los gentiles ahora eran parte de la misión de Dios para la extensión del evangelio. Así que al ver estos testimonios, al ver lo que el Espíritu Santo estuvo haciendo a través del apóstol Pablo en cada una de las vidas de estos hombres, quiero que tú y yo nos demos cuenta de algo. El apóstol Pablo sabía que el alcance de su ministerio no podía ser limitado solamente por los años de vida que él tuviese sobre esta tierra. El apóstol Pablo sabía que no todos los discípulos serían iguales. Algunos iban a ser líderes audaces, plantadores de iglesias, pastores, gente que iba a tener un gran impacto en el reino de Dios. Otros iban a ser siervos discretos, creyentes confiables, compañeros fieles en el ministerio. Y porque no sabemos quién va a ser quién, porque no sabemos qué impacto van a tener las siguientes generaciones, nuestra responsabilidad es entender que cada persona que Dios ha puesto a nuestro alrededor, cada persona que ha escuchado el evangelio y que hemos traído a los pies de Cristo, cada persona que Dios ha puesto en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra misma iglesia, tú y yo somos responsables de invertir nuestras vidas discipulando a esas personas, invirtiendo el tiempo que sea necesario. Pablo estuvo dispuesto a viajar con estos hombres. Con algunos de ellos se frustró en algún momento, pero es hermoso ver cómo aún a pesar de su frustración, después el apóstol Pablo vuelve a invertir en sus vidas, y vemos el fruto del ministerio, de la inversión que hizo el apóstol Pablo con ellos. Entendiendo lo siguiente: la multiplicación es la meta. Tenemos que pensar en multiplicación. Tenemos que pensar en cómo podemos exponencialmente aumentar el alcance y el impacto del reino de Dios. Y la multiplicación y el impacto en el alcance, para el alcance en el reino de Dios, no se ve por el tamaño de nuestras plataformas, se ve por cuántas vidas y en cuántas personas estamos invirtiendo y haciendo discípulos. Eso es lo que tiene un impacto. El tiempo que tú inviertes en las vidas de otros. La iglesia no se extendió a través de mega iglesias con miles de seguidores en redes sociales. La iglesia primitiva se extendió a través de discípulos de Jesucristo, a través de ser discípulos de los apóstoles, como estos discípulos de Pablo. Nuestra fe debe ser reproducida en la vida de otros, y a través de eso vamos a ver el fruto. Veremos el fruto. Ahora, versículos 7 al 8, vemos lo siguiente importante acerca del discipulado. El discipulado siempre va a requerir la palabra y parrilladas. Piénsalo. Amén. Escucho tu amén.
El discipulado siempre va a requerir la palabra y parrilladas. Mira lo que dice versículos 7 y 8. Dice, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos, ¿para qué? Para partir el pan. Estábamos reunidos ¿para qué? Para comer. Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Quiero que veas esto. Yo no creo que el discurso del apóstol Pablo se hubiese prolongado hasta la medianoche si no había algo para comer. Y no, yo sé que suena gracioso, pero ese fue uno de los distintivos acerca del ministerio de Jesús y después del ministerio de Pablo. Cuando se acabó el vino, ¿qué hizo Jesús? Convirtió el agua en vino, que siga la fiesta. Cuando Jesús dijo que la gente vinieron a decirle a Jesús, la gente tiene hambre, mandémoslos a sus casas, porque no tenemos que darles de comer. ¿Qué hizo Jesús? Tomó unos panes y tomó unos peces, los multiplicó. ¿Para qué? Para que la gente pudiera seguir escuchando la predicación de la palabra. ¿Te das cuenta? El hecho de que el mayor impacto del ministerio de Jesús en la vida de sus discípulos y el mayor impacto en la vida de los discípulos de Pablo fue cuando ellos pasaron tiempo alrededor de una mesa y ellos estuvieron dispuestos a abrir esos espacios, a crear esos espacios para el discipulado. Y creo que eso nos tiene que llevar a entender lo siguiente. No necesitas tener una plataforma de predicación de la palabra. Sí necesitas la palabra, pero no necesitas una plataforma y la experiencia de predicar desde una palabra para ser discípulos. Necesitas estar dispuesto a abrir tu hogar, abrir las puertas de tu casa, invitar a otros a comer, invitar a otros a compartir un café, invitar a otros a compartir los alimentos y que no se acaben los alimentos mientras compartamos la palabra. Por esa razón, cuando tenemos iglesia en casa, ¿qué es lo primero que hacemos? Comemos. ¿Por qué comemos? Para que nadie, porque tiene hambre, se vaya de la iglesia en casa. Y parecería que es un concepto tal vez muy superficial, pero es bíblico. Cuando nosotros compartimos lo que Dios nos ha dado y nosotros somos generosos con lo que Dios nos ha dado, estamos compartiendo el evangelio y la forma en la cual nosotros hemos aprendido acerca de Jesús. Cuando nosotros vivimos en una comunidad cercana donde nos reunimos para partir el pan, y probablemente aquí cuando habla acerca de partir el pan, también está referencia acerca de que celebraban la Santa Cena y partían el pan, pero se estaban reuniendo a compartir de los alimentos. Tanto es así que cuando Pablo le escribe a las iglesias acerca de la Santa Cena, les está hablando acerca de los comensales que ellos estaban teniendo, los ágapes que ellos estaban teniendo, en los cuales los ricos no querían compartir su vino con los más pobres. Eran comidas. Eran comidas donde ellos se reunían a compartir de la palabra. Eran momentos cotidianos, eran momentos donde ellos abrían sus casas para que otros pudieran recibir la enseñanza de la palabra de Dios. El discipulado siempre va a prosperar en la regularidad de las reuniones. Dice que el primer día de la semana. Y creo que tenemos que aprender acerca de eso. ¿Qué tan cotidiano estás invitando a otros a ser parte de tus círculos? ¿Qué tan intencional estás siendo en invitar a otros a tu casa? No solamente a las reuniones, sino a lo cotidiano, al día a día. Oye, pero es que yo no tengo mucho para compartir. ¿Pero tienes para compartir? Porque si Dios ha provisto para ti, seguramente el Señor va a utilizar eso para hacer de bendición a otros. Y en ese principio es que nosotros tenemos que descansar y tenemos que confiar que si nosotros discipulamos y nosotros invertimos en la vida de otros a través de la palabra. Me encanta porque el versículo 7 dice que Pablo argumentó con ellos, les habló, pero dice, él pensaba salir al día siguiente, entonces prolongó su discurso hasta la medianoche. Pablo sabía la importancia que tenía, la enseñanza que él tenía para compartirles. No solamente el compartir y la comunión y el disfrutar juntos, sino en lo que él tenía para compartirles. Y lo que él tenía para compartirles era la palabra de Dios. Es lo más precioso que tú y yo tenemos para compartirle a este mundo. La verdad del evangelio y las enseñanzas de la palabra de Dios. Este mundo no necesita que le echemos porras y la gente no necesita que les demos una charla motivacional. Lo que este mundo necesita es la palabra de Dios. Lo que este mundo necesita es el evangelio. Pero también el discipulado va a requerir sacrificio y va a requerir perseverancia o resistencia. Pablo predicó hasta la medianoche.
Si a veces cuando estamos aquí predicar 35, 45 minutos es difícil. No solamente por el que predica, sino por los que reciben. Porque después dicen, es que la capacidad de atención de una persona son 25 minutos. Imagínate. El apóstol Pablo hasta la medianoche les hablaba, tanto que Eutico se cayó de la ventana dormido. Así ha de haber estado el sermón del apóstol Pablo. Pero él perseveró en espacios ordinarios, haciendo sacrificios, centrado en la palabra, en comunidad con este grupo de personas, haciendo discípulos. Y la pregunta para nosotros aquí tal vez es, ¿estás priorizando tiempos en la palabra y tiempos de compañerismo con aquellas personas que Dios ha puesto alrededor tuyo para que juntos crezcan en el conocimiento de Jesucristo? ¿Son una prioridad en tu vida? ¿O hay otras comunidades que son más importantes? Tal vez es el deporte, el pickleball, o el fútbol de tus hijos, o lo que sea en tu vida. Es más importante eso que priorizar a las personas que Dios ha puesto en tu vida para que puedas crecer como discípulo de Jesucristo. Por último, versículos 9 al 12. ¿Qué sucedió? Está predicando el apóstol Pablo, pero sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Ahora creo que el escritor Lucas, como médico, al estar dando ese detalle, él está dando testimonio de que realmente Eutico se mató de un golpe. Eutico estaba muerto. Y no solamente Lucas sabía que Eutico estaba muerto, sino que las personas que lo levantaron podían dar testimonio acerca de que ese joven estaba muerto. Y creo que eso es importante para nosotros en este momento al leer este pasaje, porque inclusive en momentos en los cuales es difícil y en momentos en los cuales podemos llegar a cuestionar si Dios está presente en nuestras vidas. Tal vez para el apóstol Pablo en ese momento fue como que yo vine a predicar la palabra, vine a ser discípulos y se me cae de la ventana alguien y se mata. ¿Realmente será que tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo? Y dice que de inmediato el apóstol Pablo va y se tira encima de este joven. No, a mí, yo tengo mucha imaginación y a veces leer este tipo de pasajes me causa conflicto. Porque cuando el apóstol Pablo se tira ahí, yo me imagino la oración del apóstol Pablo: Señor, por favor, no quiero ser recordado como el que mató a Eutico. El pobre muchacho murió por lo largo de mi sermón. Por eso yo tengo un cronómetro allá atrás. Y no tenemos iglesia en el tercer piso. Pero en medio de esa situación, Dios hace un milagro. Eutico vuelve a la vida. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? Sigue predicando. O sea, no aprendió su lección. No, sí la aprendió. Y la lección es que Dios siempre va a estar presente cuando nosotros somos fieles en persistir en el llamado que Él ha hecho a nuestras vidas. Y Dios va a respaldar la obra que nosotros hacemos cuando nosotros estamos dispuestos a invertir en la vida de otros. Y cuando nosotros estamos dispuestos a compartir la palabra, compartir nuestras vidas, estar en persona, ser persistentes y entendiendo lo siguiente. Así como esta comunidad fue consolada grandemente, dice. Fue consolada grandemente a causa de ver lo que Dios hizo en la vida de Eutico, pero también a causa de ver cómo el apóstol Pablo estuvo dispuesto a seguir predicando, aún a pesar de todo lo que él había pasado. Apedreado, echado, encarcelado, se le morían los discípulos. Y aún a pesar de eso, él persistió y perseveró en la predicación del evangelio y en el discipulado. Sabes, el discipulado es una inversión a largo plazo. A veces vemos el discipulado como si fuese day trading, donde estamos tratando de obtener rendimientos y estamos tratando de obtener un retorno de nuestra inversión de manera inmediata en el día, y si no lo vemos, bajamos los brazos.
Pero quiero animarte a que tú veas la vida cristiana y la inversión que tú haces en las personas a tu alrededor, sean los círculos más cotidianos como el círculo de tu hogar con tus hijos, o sean los círculos tal vez de la comunidad de la iglesia en la cual Dios te ha puesto, o sea el círculo de tu familia extendida. No importa cuál sea el círculo en el cual tú estás invirtiendo, el retorno de inversión es un retorno de inversión a largo plazo, porque tal vez no vamos a ver el fruto de nuestra inversión sobre esta tierra, pero hay algo hermoso: la semilla del evangelio que tú hayas sembrado en la vida de las personas va a tener un fruto eterno. Y tal vez por haber sido perseverante, por haber sido paciente, por haber predicado la palabra, por haber estado presente, vas a cambiar, por la gracia de Dios y por el mover y la transformación del Espíritu Santo, el destino eterno de una persona que el día de mañana se puede llegar a convertir en un Timoteo, en alguien que Dios puede utilizar para la extensión del reino de una manera impresionante, o tal vez que va a ser como un segundo, alguien que fue un creyente fiel, un compañero fiel de alguien más que va a hacer cosas grandes para el Señor. Entonces quiero invitarte a que cerremos nuestros ojos por un momento y quiero que procesemos esta información, porque creo que este pasaje nos llama a reducir la velocidad de nuestras vidas. Porque vivimos en un mundo muy acelerado donde constantemente estamos pensando en la siguiente tarea. Y tal vez necesitamos reducir la velocidad de nuestras vidas y tenemos que recordar que Dios nos ha llamado a estar presentes, a multiplicarnos e invertir en la vida de los demás, a centrarnos en la palabra de Dios, creando espacios donde podamos invitar a otros a que puedan ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y entonces poder enseñarle a otros a vivir de la misma manera. Porque el discipulado no solamente es la tarea del apóstol Pablo. El discipulado es la tarea de cada creyente, cada persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús. La pregunta entonces es: ¿con quién caminas? ¿Quién te sigue? Tal vez son pequeños pasitos los que escuchas, los que ves. Personas jóvenes, adultas, ancianos. ¿Quién necesita de tu presencia, de tu exhortación? ¿Quién necesita ver una vida centrada en el evangelio, en la palabra? ¿Quién necesita ver tu perseverancia? Tal vez esta mañana necesitas decir: Señor, ayúdame a estar presente en la vida de los demás. Perdóname por pasar de largo las oportunidades que me has dado para invertir en la vida de otros. O tal vez tienes que decir: Señor, ayúdame a multiplicar mi vida en los demás. Quiero invertir mi vida en personas comunes, confiando en que tú los puedes transformar y convertir para que hagan cosas extraordinarias. Tal vez tu oración tiene que ser: Señor, dame más de tu palabra para que yo pueda darle a otros de tu palabra. Quiero conocer más de tu palabra, más del evangelio, para entonces poder compartir con otros más claramente el evangelio. O tal vez estás cansado, has invertido demasiado en la vida de otros y no alcanzas a ver el fruto y tienes que decir: Señor, dame fuerzas, ayúdame a perseverar. Quiero confiar en que tu poder y tu palabra traerá fruto a su tiempo. Yo quiero seguir invirtiendo mi vida en la vida de otros. Y lo más hermoso es que Dios es fiel. Y a la medida que tú y yo estamos presentes en la vida de otros, Dios se va a hacer presente y Dios se va a manifestar con poder. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo del apóstol Pablo. Gracias por el ejemplo de Cristo y cómo Él estuvo dispuesto a perseverar el rechazo, el juicio,
la muerte. Cómo Él estuvo dispuesto a llevar sobre sus hombros nuestras cargas. Y hoy nosotros podemos experimentar el fruto de su sacrificio, el fruto de la obra de Cristo Jesús, quien tenía sus ojos puestos en el galardón, en el premio, en el fruto de su sacrificio. Ayúdanos, Dios, a invertir nuestras vidas en la vida de otros, para que así como Jesús y así como Pablo y tantos hombres y mujeres de los cuales leemos en el Nuevo Testamento estuvieron dispuestos a entregar sus vidas para hacer de otros discípulos de Jesucristo, queremos invertir nuestras vidas también y multiplicarnos para la extensión de tu reino y para la gloria de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Es en tu precioso nombre, Jesús, que oramos.